Estamos en Hebreos 11:6. Ni un alma, santo guardián. Bueno, dice, y sin fe es imposible. Amén. La parte imposible es muy importante. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que Él es remunerador de los que le buscan. Oramos al Señor. Padre bendito Dios, en el nombre poderoso de Jesús, yo vengo suplicándote, Padre mío, bendito Dios, por favor que seas tú y no yo, Señor, que sea tu santa palabra, Señor, y tu bella unción obrando en cada uno de nosotros, Señor, transformando nuestras vidas, Señor, para que nos fortalezcas, nos despiertes, nos acomodes y nos ayude a crecer y dar frutos excelentes delante de ti. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos, Señor. Espíritu Santo, por favor, auxíliame, Señor. Amén y amén. Puede tomar su asiento. A cada uno de ustedes que no nos habíamos visto hace mucho tiempo. Hermana Dorita, hace tiempo que no le veíamos. Dios me le bendiga. Hermano Richard, Dios me le bendiga con su esposa. Bueno, vamos a comenzar. Mi primera pregunta sería, ¿existe Dios? Amén. ¿Existe el coronavirus? Dicen que sí, ¿ah? Puede ser que sí, puede ser que no, ni lo quiera ver, hermano. ¿Verdad? Pero existe. Pero la hermana dijo algo importante, yo no lo he visto. ¿Usted ha visto a Dios? Tampoco. Sí, No, lo he sentido. ¿Verdad? Yo lo he sentido, pero no lo he visto. Lo hemos sentido, pero no lo he visto. Alguien una vez me dijo, ¿cómo puede un ciego de nacimiento creer en el sol si jamás lo ha visto? Y dijo, pero puedo sentirlo. Amén. ¿Ah? Puede sentir el sol. Amén. Entonces, tal vez usted no ha visto a Dios, pero puede sentirlo. Amén, aleluya. El coronavirus no lo queremos sentir, ¿verdad? Ahora, me trae eso porque eso es lo que está de moda ahorita, el coronavirus. Antes era la flu y otras cosas, ¿verdad? Pero hoy es eso. ¿Será fuerte el coronavirus? Mata, ¿eh? ¿Será más fuerte que Dios? No. Pero Dios también mata. Y mata inmediatamente. ¿Por qué? Dice la Biblia, no, yo no lo estoy acusando, así dice la palabra de Dios, que Él es el que da la vida. Él es el que la quita. Él es el que pone número de días a cada uno de nosotros. Amén, amén. Pero hay gente que le tiene más fe al gel antibacterial que a Dios. ¿Por qué? Porque está viendo que la gente está muriendo. Y no se dan cuenta de toda la gente que muere diariamente por el pecado. Y mueren. Usted puede agarrar las noticias. Hubo violaciones, asesinatos, robos, chocaron manejando tomados. Mueren por causa del pecado. Y no se protegen. No buscan la sana distancia del pecado. Solamente viven como si nada. ¿Eh? ¿Por qué? Porque no se dan cuenta o porque hay un espíritu de estupor, que tienen oídos y no oyen, tienen ojos y no miran. Si la gente se cuidara del pecado como se cuida ahora de esta plaga. Amén. Eso solo es para ponernos a pensar tantito. Hay gente que cree que es más fuerte el virus que Dios. Dice, no hermano, no, ¿cómo crees? Dios es más fuerte. Pero perdone, hay gente que no sale de su casa. Yo no digo que seamos imprudentes, pero ¿será que Dios nos puede proteger? Amén. Algo que me gustó del presidente es que dijo, yo estaba de desacuerdo, no con el presidente, sino con muchas de las cosas que están pasando, porque los dispensarios de marihuana están abiertos. ¿Cómo puede ser esencial eso y nosotros no? La salud no es solamente el cuerpo. El cuerpo, al final de cuentas, es solamente el envase. Es lo de adentro. Mientras la gente está encerrada, hay gente que está en depresión, en drogadicción, en alcoholismo, hay familias en problemas, hay violencia familiar,
Hay gente que se ha querido suicidar. Algunos de un crucero se están suicidando, se están matando, porque no los dejan salir. Es necesaria tener la paz espiritual. Amén. Pero volvamos al tema. Bueno, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que nos acerquemos a Dios. Pero para acercarnos debemos de creer primeramente que Él existe. Ahora hay gente que dice que Dios existe, pero nomás dice que existe, pero no lo cree. Le puedo hablar, por ejemplo, de los de la iglesia del Campanario. Conozco muchos de ellos. No, si yo creo que Dios existe, ¿y por qué no le obedeces entonces? ¿Por qué no le buscas? Porque el que cree que Dios existe debería de, cuando menos, leer la Biblia para darnos cuenta qué es lo que Dios habla a nosotros, para darnos cuenta cuál es la carta o el propósito de Dios en nuestra vida, y cuando menos tenerle temor y reverencia y respeto y amor. Amén. Amén. Pero digamos, no es para usted, ¿verdad? Usted ya sabe que Dios existe. Amén. Y que Él es remunerador, galardonador, recompensador de los que le buscan. Amén. 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 Entonces, como usted le busca, le va a caer coronavirus. Eso no va, no debería ser así. Pero bueno, yo sé que los del mundo no tienen ojos espirituales y eso es bien difícil, ¿verdad? Por eso no nos podemos poner de acuerdo. Pero bueno, sigamos. Es remunerador, es decir, cada vez que usted le busca, a usted le recompensa. Cada vez que usted se acerca, usted recibe un galardón de parte de Dios. Pero para que, es decir, Dios existe, ya lo sabe. Y dice que Dios, cada vez que usted se acerca, lo va a recompensar. Pero nosotros queremos la recompensa sin acercarnos a Dios. No, pero yo ya vine a la iglesia, hermano. Ok, ya ven. ¿Y tiene fe? Porque ya se pudo haber acercado a Dios. Ya cree que Dios existe, ya se acercó, ya hizo lo necesario. Pero falta hacer algo que dice que es imposible. Agradar a Dios. Necesita agradar a Dios para que el Señor le recompense. Y nosotros encontramos, hermano, a veces tenemos a Dios desagradado con nuestra vida y con nuestra actitud y con nuestra manera de pensar. Y ahorita va a ver cómo nosotros sorprendemos a Dios. Porque a mí, yo me sorprendí de eso. ¿Cómo es que Dios se sorprendió? ¿Quién puede sorprender a Dios? Y vemos que Dios se maravilló, dice, de la actitud de alguien. Bueno, entonces, si ya sabemos que Él existe, ya sabemos que Él es recompensador, pero que es necesario que nos acerquemos, que ya nos acercamos. Amén. Ahora dice que para que nos recompense necesitamos también agradarle. ¿Verdad? Amén. Y para agradarle nos pide solamente algo: fe. Y todos nosotros, hermanos, todos, toditos, todos en el planeta entero tenemos fe. Pero no acaba usted de decir que no. No, sí, toditos, todos tenemos fe. Unos tienen fe en sí mismos, otros tienen fe en su dinero, otros tienen fe en su título, otros tienen fe en su trabajo, otros tienen fe en su papá, en su mamá, y otros tenemos fe en Dios. Amén. Bueno, otros tienen fe en el Jehová. Amén. Entonces, cuando Dios se refiere a fe, la palabra aquí dice, lo que dice Hebreos 11:1. Ahora bien, ¿qué es fe? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Como decía mi hermana, es que yo no lo he visto, pero a Dios tampoco lo he visto, pero creemos en Él. Amén. La versión lenguaje sencillo lo dice de otra manera: confiar en Dios, es decir, fe en Dios, es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo exista aun cuando no se puede ver. Esa es la versión lenguaje sencilla. Ahora, en la etimología de la palabra en griego, la palabra es pistis, del griego 41:2, y dice credibilidad, convicción. ¿Está usted convencido de que Dios existe? Amén. Mira, hay algo que a mí me llena, ya lo he dicho antes: Dios nunca se equivoca, Dios siempre tiene la razón. Otra cosa es
que Dios siempre cumple lo que promete. Amén. Si le ha prometido cosas, el Señor las va a cumplir, aunque usted haya perdido la fe. Pero ¿cómo? Si yo ya perdí la fe, ¿y por eso Dios va a mentir? Si ya se lo prometió, Dios lo va a hacer. Aunque usted no lo crea, Dios lo va a hacer. Porque Dios dio su palabra. Y Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hombre para que se arrepienta. O al revés, como sea, no importa. La cosa es que Él no miente y Él no se arrepiente. Amén. Dice convicción. Específicamente confianza en Cristo para salvación. Fe, fidelidad, fiel, gracia. Eso es lo que significa fe. Amén. Ahora, yo anoche debatía con esto, porque ¿quién es el padre de la fe? Abraham. ¿Acaso Abraham creó la fe? ¿Quién la creó? Jesús. Hebreos 12:2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces podemos decir, no, hermano, es que Él obró completamente la fe. Bueno, Colosenses 1:15 me parece que dice que Él es el primogénito de toda la creación y que todo fue creado por medio de Él. Sin Él nada hubiera sido creado. ¿Sí? Todo lo visible e invisible. Es decir, que si la fe existe, ¿por quién fue creada? Entonces, ¿por qué le atribuimos el padre de la fe a Abraham? Porque él le creyó y salió de su pariente. Pero el padre, el creador de la fe, es Jesús. Le voy a decir por qué le decimos padre de la fe, porque yo supuse que no lo iba a atender también. Porque él no podía ser papá. Y Dios lo hizo padre. Y él le creyó al Señor. Es padre, pero no de que él creó la fe. Pero no vamos a entrar en eso, no es ahorita importante. Jesús es el creador de la fe, es el autor y consumador de la fe. Amén. La fe, hermano, no la compramos, no la regalan. Amén. ¿Y dónde voy para traer 1 kilo más, verdad? Imagínense lo que quería hacer con 1 kilo de fe, hermano. Si dice que el que tenga fe como un grano de mostaza, imagínense que caeríamos con 1 kilo. Amén. La fe es un regalo de Dios y por medio de ella somos salvados o salvos. Lo puede ver Efesios 2:8. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Amén. Entonces, ¿por qué somos salvados? Por medio de la fe. ¿La fe quién? En Jesús. Amén. Y esta fe no es de vosotros, sino que es un regalo de Dios. En algunas Biblias podría decir un don de Dios. La palabra etimológica dice carisma, que es lo mismo que regalo. Por la fe seremos aprobados. Sin fe seremos desaprobados. ¿Quieres ser reprobado? Viva sin fe. ¿Quieres ser aprobado? Viva por fe. Hebreos 11:2, porque por ella recibieron la aprobación los antiguos. Mire, anoche esto es que yo me estaba gozando anoche leyendo toda la Biblia, pero de verdad. ¿Quiere usted ser arrebatado? ¿Quiere no mirar muerte? Tenga fe. Para ser arrebatado es indispensable tener fe. Amén, aleluya. Y el Señor me lo mostraba en Enoc. Génesis 5:24 dice que Enoc anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Así van a decir de nosotros. Pero si ahí estaban, se los llevó un extraterrestre. Porque ya ven que ya salieron, que ya el Pentágono reconoció, ¿ah? Ya están preparando porque ya nos van a llevar. Bueno. Amén. Dice, no, hermano pastor, pero es que Enoc anduvo con Dios. Lo que usted acaba de leer, Enoc anduvo con Dios y por eso Dios se lo llevó. No por la fe, sino que él caminó con Dios. Amén. Amén. Tiene razón en esa parte. Pero si vemos Hebreos 11:5, dice, por la fe Enoc
fue trasladado al cielo para que no viera muerte. ¿A dónde quiere ser trasladado, hermano? ¿A Guatemala? No, no, al cielo. Entonces, ¿qué necesitamos? Fe. Amén. Y no fallado porque, fíjese, no fallado, no lo andaban buscando, hermano, como nos van a andar buscando a nosotros, ¿va? Espero que no los que les debemos, ¿va? Que dejar pagado todo. O hay que se cobren con nuestras mansiones que dejamos, ¿va? Dice, y no fallado porque Dios lo trasladó. Amén. ¿Y por qué lo trasladó? Dice, porque antes de ser trasladado recibió testimonio, escuche bien, testimonio de haber agradado a Dios. ¿Y cómo lo agradó? Porque sin fe, entonces necesitamos fe. ¿Qué necesitamos nosotros? Fe. ¿Fe en el dinero? ¿Fe en el apóstol? ¿En el ministerio? ¿En el presidente? ¿En el dólar, hermano? Está bien caro. ¿En los de a 100, pues? No, tampoco. Porque yo me acuerdo que mis papás me decían, ten uno de a 2 para que tengas buena suerte. Los de a 100 me dan mejor suerte, les decía yo. En fin. Amén. Amén. Ahora dice, ¿quién es el enemigo de la fe? Porque todos nosotros ahora sí ya voy a hablar, tenemos fe en Jesús. Amén. A menos los que estamos aquí. Y si alguno me está viendo por las redes, también tiene fe, porque si no, va a ser aburrido mirar a alguien sin fe. Un mensaje de Dios, me refiero, sin fe. Amén. Ahora, ¿quién es el enemigo de la fe? Usted puede decir inmediatamente, el diablo, hermano. Yo mismo. El mismo yo. La incredulidad. Que no creo. Y resulta que también todos tenemos. Y le echamos la culpa al diablo. No es que es culpa del bandido aquel, hermano, que mire que está deteniendo mis promesas. Y ahorita vamos a ver eso. ¿Se acuerdan que le dije que en griego la palabra para fe es pistis? Amén. No pisto como en Guatemala, porque pisto es dinero, ¿ah? Y en México pisto es alcohol. ¿Ah? Este es pistis. Amén. Que quiere decir fe, confianza y fe en Cristo Jesús. Bueno, la incredulidad en griego es apistía. Y la palabra a o el prefijo a quiere decir sin. Es por ejemplo, bueno, le vamos a entrar en gramática ahorita. Apistía, sin fe. ¿Qué quiere decir apistía? Es del griego G570, que quiere decir falta de fe, incredulidad, falta de la fe cristiana, infidelidad. Y ahí es donde entramos en el pacto. Tenemos un pacto que Él hizo con nosotros y lo único que nos ha pedido es fe. Amén. Desobediencia. Si alguien desobedece es porque no tiene fe en Dios. El que duda tiene poca fe. Ahora, ya entendimos que la fe nos va a probar, que la fe nos va a levantar por medio de la fe en Señor Jesús. Amén. Que la fe nos va a fortalecer, que con la fe Dios nos va a galardonar. Pero sin fe o la incredulidad, que es el adversario, es el enemigo de la fe, hermano, la incredulidad nos hace tambalear y nos hace titubear. Y usted puede ver, hermano, perdón, ahorita por lo que está pasando, hay muchísimo cristiano que ha tambaleado. Amén. Amén. Nos han enseñado, de verdad yo le digo, perdón por ser tan expresivo, ¿eh? El que no ha aprendido nada en esto es de verdaderamente torpe. Porque la enseñanza fue para el incrédulo y para el cristiano también. Nos ha avergonzado el Señor a todos de una manera que nos dejó impactados. Nos cambió el mundo de un momento a otro con algo tan microscópico que ni siquiera se ve. Y como le dije, le tienen más miedo a lo que no se ve, que mata a los ojos humanos, que a Dios
que también tiene el poder para destruir toda la tierra. Bueno, Romanos 4:20. Sin embargo, respecto a las promesas de Dios, Abraham no titubeó. Abraham no se tambaleó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe. Ahora, si usted ya me entendió o puso atención a lo que dije antes, ¿cómo se fortalece uno? Orando. Vele a llorar para que tengas fuerzas para escapar. Es lo básico, hermano, para que tengamos comunión con aquel que nos llamó. Amén. Entonces Abraham debió haber orado, hermano. Dice que Abraham no titubeó con incredulidad. Es decir, que Abraham, hermano, se enfrentó a la incredulidad. Amén. Y no titubeó, sino que se fortaleció dando gloria a Dios. ¿Por qué? Porque si leyó arribita, dice, porque respecto a la promesa de Dios. Es decir, Dios le dio una promesa a Abraham, ¿cierto? Bueno, le dio varias, pero a Abraham le dio muchas. Pero específicamente dice, Dios le dio promesa. ¿Y Dios le ha dado promesa a usted, sí o no? Pero dice que Abraham de alguna manera dejaba entrever que hubo una batalla, que Abraham tuvo que pelear por medio de la fe ante la incredulidad. Y Abraham no titubeó, sino al contrario, se fortaleció. ¿Cómo? Orando, para pelear la batalla de la fe. Porque él sabía que la promesa que Dios había hecho, Dios la iba a cumplir. Pero viene, hermano, el arma del enemigo, si usted quiere, la incredulidad, a pelear con usted, a arrebatarle las promesas y hacerlo tambalear. ¿Para qué? Para que caiga. Amén. Amén. Cuando, hermano, dice la palabra del Señor, estas señales seguirán a los que han creído en mi nombre. En mi nombre echarán fuera espíritus inmundos, pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán, ¿verdad? Y usted pone las manos y nomás los despeina, no pasa nada, ¿verdad? No sé, no he visto qué ha pasado. ¿Sabe qué detiene los milagros, los prodigios que Dios quiere hacer? La incredulidad. Ahora sería preguntarse si es incredulidad en el ministro. Me voy a poner yo, ¿ah? Imaginemos que Dios quiere sanar a alguien. Amén. Y me dice, Mario, voy a sanar a... No me dice así, ¿va? Pero me hace sentir que ponga mis manos. Dígame, en el nombre de Jesús, vamos. ¿Eh? Y la persona viene y no pasa nada, no se sana. Y como dijera aquel, ¿qué pasó, Señor? Si yo sentí que tú me dirigiste y ahí... Y se queda uno así. ¿Qué pudo haber detenido? Incredulidad en la persona. ¿En la persona o en el ministro? No, en la persona. Ay, gracias, hermano. En la persona. Sí. Le voy a poner un ejemplo. ¿Se acuerda de Elí? Y Ana, ahorita me lo trajo el Señor a la mente. ¿Quién tenía fe? ¿Ana o Elí? Ana, ¿Y qué le dijo Elí? que así hiciera las cosas como había pedido. Vete ya, Dios te va a conceder lo que has pedido. Lo que has pedido. Si Elí, su discernimiento estaba pero en el suelo, la creyó que estaba borracha, ¿verdad? ¿Y quién era la que estaba en fe? Ana. ¿Quién estaba chueco? El ministro. ¿Y eso impidió para que Dios hiciera la obra en Ana? No. Porque había fe en quién. Ana. Entonces no nos eche la culpa, hermano. No, yo le voy a traer el versículo, amén. Mateo 13, 57 y 58 dice, en Nazaret, se escandalizaban a causa de él, es decir, Jesús. Pues decían, ¿qué no es este Jesús el carpintero? ¿No sus hermanas y sus hermanos están con nosotros? Pero se escandalizaban a causa de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su propia casa. Y no hizo muchos milagros ahí a causa de la incredulidad de ellos. Yo me quedé pensando, ¿quién puede tener el poder de Jesús? Nadie. No es que la incredulidad sea más fuerte que Jesús,
Sino que si usted lo analiza un poquito, hermano, los evangelios, la materia prima que Dios usa para orar, en este caso Jesús, es la fe. ¿Qué les decía? Vete, sea hecho conforme has creído. Conforme tu fe te sea hecho, mujer. Que le dijo el centurión, yo no necesito que tú vayas, con basta que tú digas, ve y que sea y será, porque yo le digo a mi siervo que vaya y va. ¿Qué dijo el Señor Jesús? No he visto fe tan grande. Amén. ¿Qué dijo la sirofenisa? Yo no puedo darte el pan que es para los hijos. Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de la mesa. Mujer, qué fe tan grande. Sea conforme has pedido. Y liberó a la endemoniada, hermano. Ni siquiera habían llevado a la endemoniada. ¿Por qué la liberó? Por la fe. Amén. Amén. Todo lo que pidieras al Señor, no creyendo, No, creyendo. entonces fe será hecho. Amén. Llama las cosas que no son Por lo que es. como si son. Amén. ¿Qué es eso? Fe. Fe. Amén. Amén. Amen. Y aquí es donde digo que la incredulidad sorprende, maravilló al Señor. Se asombró. Marcos en la misma situación, pero ahora del lado de Marcos. Dice, y no pudo ahí hacer ningún milagro. Solo sanó unos pocos enfermos en los cuales puso su mano. Y Jesús estaba maravillado de la incredulidad de ellos. Entonces decía, ¿se imagina, hermano, que llegue a usted? ¿Cuántas maravillas ha hecho Dios en su vida? ¿Cuántas veces lo ha sanado el Señor? ¿Cuántas veces lo ha rescatado de situaciones difíciles? Ya sea sanidad, hermano, provisión, fortaleza. Ella sentía que el hijo se le moría y de repente ya regresó. ¿Cuántas veces ha hecho milagros en su vida el Señor? Y aún no cree. Santo. Hay gente, hermano, perdone, yo he visto aquí, lo he visto. Gente que llega, recibe el don de lenguas y deja de venir. ¿Cómo puede ser eso? Como decía alguien, que alguien me explique. Porque para haber recibido el don de lenguas se necesita fe. ¿Y qué le pasó a la fe? Y normalmente cuando el Señor bautiza a alguien en lenguas, lo primero que le digo, lo que acabas de decir te lo van a tratar de quitar, usando el razonamiento. Y esta con toda advertencia ya no volvió. Esta persona, digo. Amén. Amén. Cuando se acuerda cuando el Señor va en la barca, hermano, y el Señor está bien dormidito, bueno, no sé si roncaba, pero estaba dormidito. Amén. Los que estaban despiertos eran los discípulos. ¿Por qué estaba dormido él? ¿Porque estaba cansado? No. Porque él sabía que su tiempo aún no había llegado. Él podía descansar en la promesa del Padre. Él sabía por qué el Padre lo mandó a la tierra. No era para morir ahogado. Era para morir en la cruz. Entonces él podía descansar, no importa que las... ¿Y quiénes eran los que estaban... los que tenían que estar durmiendo junto con él? Estaban despiertos. ¿Por qué? Porque estaban atemorizados. ¿Se da cuenta? Y en el Getsemaní, el que estaba despierto, ¿quién era? Señor. Porque había que fortalecerse. Amén. Y los que también tenían que estar despiertos, pero estaban dormidos, ¿quién era? Los apóstoles. ¿Se da cuenta qué diferencia? Ajá. La falta de discernimiento del discípulo, hermano. Bueno, cuando la barca le despiertan al Señor, 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 ¿no te importa que perezcamos? Casi como reclamo, ¿verdad? Y Jesús le responde en lugar de decirle, en Lucas 8:25 dice, ¿dónde está vuestra fe? Todo lo que has visto que ha hecho el Señor, ellos miraron resucitar muertos, miraron salir espíritus inmundos, miraron la multiplicación, hermano, miraron al Señor Jesús caminar en el mar, y aún así no creían. Y les dice el Señor, los reprende. ¿Dónde está vuestra fe?
como que se me salió, aquí la traía yo. ¿Ah, que no? Ya la tenían, ¿qué pasó? ¿Dónde está vuestra fe? En Mateo 8:26 les dice, hermanos, ¿por qué estás amedrentado, hombres de poca fe? Y es una mala traducción. No es poca fe, la palabra correcta es hombres incrédulos, porque si busca usted la palabra etimológica, dice incredulidad, apistis. Hombres sin fe. ¿Y qué causa entonces la falta de fe? Temor. Se acobardaron, porque sentían que morían, hermano. Es que usted no veía las olas, hermano pastor. Cierto, ni las quiero ver, ¿verdad? Ellos veían el peligro. ¿Y no lo está mirando usted en las calles? ¿No se encarga la televisión de estarle mete eso? Y como dijo la hermana, yo no he visto caer a uno, ni quiero verlo todavía, ¿va? Yo le digo que sea falso, yo creo que es de veras, pero bueno, no importa eso. ¿Pero las olas eran de mentiras? Pero las olas no los iban a matar, porque tampoco el tiempo de ellos había llegado. Ellos habían sido levantados como discípulos del Señor para un propósito especial. Y si Dios se ha escogido y tiene un propósito especial para ti, tu tiempo aún no ha llegado. Amén. Entonces el Señor le dice, ¿dónde estás? No, ¿por qué estás amedrentados? Hombres de poca fe. Marcos 4:40 les dice lo mismo. ¿Por qué estás amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Son tres aspectos diferentes que el Señor pregunta. Ahora la pregunta es para nosotros. De todo lo que has visto y de todo lo que has vivido, ¿cómo? ¿Aún no tienes fe? Porque entonces necesitamos volver al principio. ¿O existe Dios o no existe? Porque si Dios existe, el Dios que yo creo es un Dios todopoderoso. Un Dios que me protege. Un Dios que me auxilia. Un Dios que ha determinado si es que voy a morir, qué día y de qué manera. Él ha puesto límite, dice Job, a mis días. Y nadie puede sobrepasarlo. El día que Dios diga, hasta aquí, Marito, hasta aquí, Marito. Amén. Amén. Y así diga el diablo, no, me lo voy a llevar de antes. No. No. Amén. Amén. La incredulidad te hunde. Cuando el Señor venía caminando en el mar, ¿no lo vieron todos sus discípulos? Jesús no iba a entrar a la barca, iba a pasar de largo, pero permitió que vieran un milagro. ¿Cuántos milagros has visto? Dios te ha permitido verlos. Dice que en lugar de mirarlo con fe, tuvieron miedo porque creyeron que era un fantasma. Mire cómo está el discernimiento, hermano. Y Pedro le dice, Señor, si eres tú, haz que yo también camine sobre el mar, haz que yo vaya. Y el Señor no le dijo, ¿tienes fe, Pedro? Solo le dijo, ven, sal fuera. ¿Cierto? ¿Qué se necesitaba para salir fuera? Yo no sé cómo lo hizo Pedro, ¿eh? Pero yo lo hubiera hecho así. Así se puede. ¿Ah? Porque yo no sé cómo lo hizo Pedro, posiblemente salió y caminó, ¿ah? Pero conociéndome yo, siendo sincero con ustedes, no, sí se puede, vamos. Y ya caminó, ¿cierto? Pero ese soy yo, Pedro sí caminó, hermano. Dice, ven, descendiendo Pedro de la barca, estoy en Mateo 14:29. Caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús, pero viendo la fuerza del viento, tuvo miedo. Ya no vio las fuerzas de Jesús, vio las fuerzas del viento.
Entonces, hermanos, si estamos en problemas, y no nomás con lo que está pasando, ya sea cualquier situación que estés viviendo, ya sea la enfermedad, sea falta de fuerza, de fortaleza, de fe, de provisión, de lo que usted guste y mande, porque esta palabra no es solamente para el coronavirus, sino sirve para todo. Amén. Nunca compares el tamaño del problema con el tamaño que tú tienes, sino con el tamaño de la fuerza de Dios. Amén. Entonces dice la palabra de Dios que viendo la fuerza del viento. ¿Y qué es lo que te enseña en la televisión? Mira, hermano, aquí cerquita en una ciudad, no sé cuál, pero estamos viviendo en ella. Pusieron una bandera de arcoíris. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Por qué no ponen una bandera cristiana? Que porque celebrando un tal Mickey Harvey, algo así. Creo que Jesús es muchísimo más grande que cualquier humano. ¿Por qué no ponen una de esas? Porque hay bandera cristiana, también si no saben. Pero en fin, ese es el problema de ellos. Amén. Viendo la fuerza tuvo miedo y empezó a hundirse. Cuando tú desvías tu mirada del Señor y empiezas a mirar el problema, hermano, tu fe te hace tambalear y te da miedo y te hundes. Miren, qué afortunado Pedro que yo no era Jesús, ¿verdad? No, porque ¿qué pasó? Ahógate para que se te quite lo incrédulo. A ver, ahora dile al viento que te saque. ¿Ah? Pero el Señor no es así, ¿va? Gracias a Dios. Y tampoco yo, pero ¿ah? Entonces empezó a hundirse y clamó. Cuando estás en una situación de miedo, hermano, clama. Yo me acuerdo que cuando estaba chiquito uno y lo mandaban a apagar la luz y estaba hasta allá. ¡Mamá! Y corría uno, ya sacaba uno como el miedo, ¿no? ¡Ahí voy! ¡No hay nadie, ¿verdad? ¡No hay nadie! Ya, bueno, Pedro no dijo así, sino dice que clamó, gritó diciendo: ¡Señor, sálvame! ¿Por qué no los habló los de la barca? Eran más. Ahora Pedro era nadador, era pescador. Sabía nadar, ¿por qué no regresó solito? Que sabía que no podían ¿Ah? Pero ¿qué pasó? Cuando llegó, hermano, dice que al instante, es decir, no, fíjese cómo no es rencoroso el Señor, ¿va? Obviamente no, va. Dice que al instante, en cuanto clamó, el Señor decía: ay, que clame, a ver, hasta que se canse, a ver si la oigo. ¿Va que no? No. Al instante extendió la mano, lo sostuvo y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Qué desapareció el Señor Jesús de él? Si lo tenía enfrente. Y yo supongo que muy cerquita, porque el instante lo agarró. Ya casi llegaba. A veces nosotros nos preguntamos: ¿qué hubiera pasado con Pedro si Pedro no se hubiera hundido? Ahora, todos nosotros podemos criticar a Pedro, pero ninguno de nosotros caminó en el mar. No, él sí. Porque le han hecho, porque conociendo el bullying, ¿va? Ay, Pedro, la regas, casi llegabas con el maestro y te hundiste. Uy, Pedro. ¿Y qué Pedro les pudo haber dicho? Sí, pero yo siquiera caminé. ¿Y quién de ustedes lo hizo? ¿Quién se atrevió? Hay que atreverse. Amén. La incredulidad, hermano, te hunde. Cuando el Señor murió y resucitó, dice, es que esos discípulos, aunque pensaban que eran ungidos y seleccionados por él, tenían lo suyo, hermano. Tenían lo suyo. Ya después de haber resucitado, el Señor los volvió a reprender por la incredulidad de ellos. ¿Se imagina 3 años y medio viviendo con el Señor? Viendo las maravillas, los milagros, los prodigios. Y dice aquí Marcos 16:14: después de que apareció a los 11 mismos cuando estaban sentados a la mesa, los reprendió por su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que les habían contado que lo habían visto resucitado. ¿Quién tenía que tener más fe?
No los que habían visto con él todas las maravillas, ni Pedro, ni Juan, ni Jacobo, que habían visto a Moisés y Elías, hermano. Creyeron. Tal vez tienes fe, pero puede ser momentos en que la fe como que la incredulidad creciera más. Pero hay un hombre en la Biblia que le pasó eso y que tuvo humildad para reconocerlo y decirle al Señor: si tienes razón, ayúdame. ¿Se acuerdan de cuando vino el Señor del monte de la transfiguración? Había un hombre que había llevado a su hijo que se azotaba, ¿verdad? Que estaba endemoniado, y los discípulos no habían podido liberarlo. Y el Señor se enojó, y no sabemos por qué se enojó. Ahorita va a ver por qué se enojó, porque ellos también tenían incredulidad. Entonces dice: será, Señor, yo le traje a mi hijo a tus discípulos, pero ellos no han podido. ¿Será que sí tú puedes hacer algo? Que sí, yo puedo. ¿Crees que yo puedo hacerlo? Y él dijo: sí, sí creo. Si quieres un ratito así, porque hay una pausa. Ayúdame a creer. Es decir, creo que creo. Amén. Son detallitos, hermano. Y yo creo que así a veces nos encontramos muchos de nosotros. ¿Crees que yo puedo? Sí. Y por dentro, a ver, como si el Señor no se diera cuenta de lo que está pasando dentro de nuestro corazón, hermano. Ayúdame a creer. Amén. Bueno, ¿se acuerda que el Señor cortó a Israel? Lo voy a volver a injertar, ¿verdad? Pero dice que desgarró las ramas del olivo, que es Israel, para que nosotros fuéramos injertados. Romanos 11, ¿cierto? Yo podría decirle, hermano, los desgarró por idólatras, por desobedientes, por paganos, porque se mezclaron, por fallones, por lo que usted quiera. Pero eso no le reclama a Dios, aunque está dentro de todo. ¿Quiere ver la causa por qué Dios los quitó? Amén. Romanos 11:20, vamos a buscarlo, hermano. Muy cierto, fueron desgajadas por... ¿Qué dice su Biblia? Romanos 11 está después de Romanos 10 y antes de Romanos 12. Después de Hechos, pues. No, es antes de Hechos, ¿no? Ciertamente fueron desgajadas por su... Imagínense. No por la idolatría, no por la desobediencia, por la incredulidad. Pero nos dice algo más. Pero tú por la fe te mantienes firme, pero no seas altanero. Teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco a ti te perdonará. Le faltó agregar tal vez algo ahí. Si tienes incredulidad. Aunque está implícito, ¿eh? Amén. La incredulidad, hermano, hace que te apartes del Dios vivo. Hebreos 3:12. Tened cuidado, hermanos. No sé que alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. La incredulidad, hermano. ¿Usted quiere ir a la tierra prometida de Dios? A la nueva Jerusalén. Bueno, la incredulidad hace que no entres. No dice que vas a entrar después, no, dice que no entres. Hebreos 3:18 y 19. Dice: a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a los que fueron desobedientes. Veamos pues, no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Amén. Ya voy casi cerrando, hermano. Cuando yo veo a Abraham, hay muchas cosas sorprendentes de Abraham, ¿eh? También tiene sus detallitos. El único perfecto es Cristo. Amén. ¿Ah?
Mario no tiene sus detallitos, Mario tiene muchos detallotes. Pero Abraham tiene sus pequeños detallitos ahí, pero tiene muchas maravillas también en su vida. Dios le pidió que entregara a su hijo amado, al hijo de la promesa. Y Abraham lo cumplió. Amén. Y yo siempre me preguntaba, ¿y por qué hizo caso a Abraham? ¿Amén? Porque Abraham había recibido una promesa. Génesis 21, cuando despidió a Ismael y a Agar, dijo: no tengas pendiente del muchacho, porque en Isaac te será dada descendencia. Isaac era joven, todavía no tenía hijos. Lo podemos ver en Hebreos 11:18. En Isaac te será llamada descendencia, que es el paralelo de Génesis 21:12. Mas Dios dijo a Abraham: no te angusties por el muchacho ni por tu sierva, presta atención a todo lo que Sara te diga, porque por Isaac te será llamada descendencia. Es decir, tus descendientes vendrán por medio de Isaac. Génesis 21, ¿estamos ahí? Y en Génesis 22, ahora Dios le dice: ¿sabes qué? Dame a Isaac como sacrificio. Yo tal vez le he dicho: Señor, pero si tú me acabas de decir que I don't care what you say. Quiero a Isaac como sacrificio. Y usted sabe la historia, llevó a Isaac. Entonces Abraham, hay algo escondidito ahí. Abraham recordó la promesa. Y dijo: Dios me dio una promesa, que por medio de este muchacho voy a tener mis hijos, mis nietos, mi descendencia. Amén. Pero Abraham estaba dispuesto a degollarlo. Lo iba a hacer. ¿Se acuerdan? Sí. Digo: pero ¿cómo es matar la misma promesa de Dios? Pero si usted lee con cuidado, Hebreos 11:19 dice que él consideró que Dios era tan poderoso para aún después de muerto Isaac levantarlo de entre los muertos. Amén. Esa es fe. Amén. Es decir, lo voy a entregar y va a morir, pero tú me diste una promesa con él. Muerto Isaac, lo tendrás que levantar de entre los muertos, porque tú eres poderoso y fiel para cumplir todas tus promesas. Y a mí eso me sorprende, hermano. Me sorprende la fe de Abraham. ¿De qué tamaño es tu fe? Fíjense que hay otro hombre también. Cuando Pedro dijo: Señor, Dios no lo permita, yo gustoso mi vida daría por ti. Y a la hora de la hora, Pedro se echó a correr. ¿Por qué? Porque le ganó la incredulidad. Amén. Entonces, ¿qué venció la fe? En Pedro, la incredulidad. Pero después pasó el tiempo, mataron a Esteban, me recuerdo. Y a Pedro me lo metieron a la cárcel, lo iban a matar al siguiente día. Y Pedro estaba pero roncando, hermano. Pero no dice así, ¿verdad? Pero estaba dormido. Igual es que a Pedro le gustaba dormir, pues. A mí también. Estaba durmiendo. Pero si lo mataban al otro día en la mañana, hermano. Y a veces a nosotros te vamos a hacer análisis mañana a las 7 de la mañana y toda la noche. Los ojos pelados, hermano. Ay, Padre, por favor, que no salga nada, Señor. Y ahí estaba, así ahora. Bueno. Pero Pedro estaba durmiendo. ¿Por qué? Porque tenía confianza. Tenía una promesa. Pedro, cuando seas viejo. Entonces le dijo el Señor: vas a llegar a viejito, Pedro. Y Pedro aún no estaba viejo. Levantarás tus manos y otro te ceñirá e irás a donde no quieres ir, porque Él te llevará. Entonces yo supongo que digo: Señor, me dijo, la primera vez no le creí, me dijo que antes que caballo cantara 3 veces iba yo y lo negué. Ahora me dijo que cuando fuera viejo.
Si se cumplió todo lo que ha dicho, también va a llegar a viejo. Entonces, a ver, almohadita y a dormir, hermano. ¿Por qué? Porque descansó El Señor. en la promesa. La promesa, amén. Abraham creyó a la promesa. Amén. ¿Por qué? Por fe. Así es. Y yo te quiero recordar tal vez 4 promesas rápidamente que a ti se te han olvidado. Romanos 10:11. Todo el que cree en Él no será avergonzado. ¿Pero qué quiere que tener? Fe. Amén. Amén. Romanos 10:13. Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Sí, hermano, pero eso es ahí de, ¿cómo se dice? La salvación de mi alma. Bueno, hay otra parte que también que me lo estaba recordando en la mañana el Señor. Está en Hechos 6, me parece. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvos. ¿Quiénes? Tú y media casa. Toda. Una cuarta parte. Toda. No. Bueno, el 80% casi la hizo, ¿no? Toda. Es toda. Y a veces vemos a los hijos, a los hermanos, a los tíos, a los primos, a la casa. Y no todos están. Y luego andan de bandidos por ahí. Padre, rómpele una pata, que sea para que ya se quede en la casa. Y ahora sí le he dicho, Señor, no rompe la pata, Señor, usa lo que tengas que usar, pero sálvalo. No importa cómo, si usas varas, Señor, pero sálvalo. Aunque yo prefiero lazos de amor, claro está. Amén. Y el Señor me recuerda, solo cree tú en el Señor Jesucristo y serán salvos, tú y toda tu casa. Alguna vez en mis oraciones yo le propuse algo al Señor. Usted lo puede hacer también, yo creo. Yo le dije, Señor, yo voy a predicar tu palabra a tus hijos y tú predícale a los míos. Yo voy a cuidar a los tuyos en lo que mis fuerzas da, obviamente, pero tú cuida a los míos. Y usted puede predicar la palabra también, hermano, y dígale, envía también a alguien a mi casa, porque a veces ya no nos creen a nosotros, ¿verdad? Porque dice que no hay profeta sin honra más que en su propia tierra y en su casa. A Jesús no le creyeron, o sea que no se preocupe, no es por usted. Es normal. Amén. Pero yo con eso ya termino. Esta es palabra verdadera de Dios. Amén. Salmo 91:1. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, refugio mío, fortaleza mía, mi Dios en quien confío. No dice Miguel, mi doctor, mi Dios en quien confío. Porque Él te libra del lazo del cazador y de la pestilencia mortal. O sea que la peste existe y mata, hermano, pero Él nos libra. Amén. Con sus plumas te cubre y bajo sus alas haya el refugio. Escudo y baluarte es su fidelidad. No temerás al terror de la noche, ni a la flecha que vuela de día, ni a la pestilencia que anda en tinieblas, ni a la destrucción que hace estragos en el mediodía. Aunque caigan a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, a ti no te acercará, no te tocará. Mire, hermano, usted no ha visto caer a nadie a su lado. Pudiera ser el caso.
Pero si tu fe vence la incredulidad, caerán 1000 y 10,000, pero a ti no tocará. El mundo yo no lo voy a convencer, porque no es mi papel convencer al mundo, ese es el papel del Espíritu Santo. Y yo no soy el Espíritu Santo, yo soy solamente un mensajero. Pero yo con esto cierro, hermanos de alabanza, si me ayudan. 1 Corintios 1:18. Porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Y vuelvo al principio. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque aquel que lo busca debe creer primero que Él existe y que Él es recompensador de todo aquel que se acerca a Él. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Yo sé que en el camino hemos tambaleado muchos y que ha habido momentos de duda. Esa es la batalla que he estado peleando. Anoche y hoy en la mañana me decía el Señor: recuérdales mis promesas, recuérdales mi fidelidad, pregúntales cuándo les he mentido, cuándo les he fallado. Porque si de verdad crees en mí, me dijo el Señor, ¿por qué dudas? Abraham creyó en la promesa y no titubeó, mas se fortaleció en fe. Pedro falló la primera vez, pero en la segunda confió. Todo aquel que clama a mí, yo le responderé. Todo aquel que cree en mí no será avergonzado. Todo aquel que viene a mí, yo no le echo fuera. Verdaderamente soy baluarte, castillo, muralla inexpugnable alrededor de ti. Si yo no te hubiera protegido, no estarías vivo desde hace varios tiempo atrás. Han atentado contra tu vida, hoy me dice el Señor que te diga, muchas veces, y no has sido tocado porque no lo he permitido. ¿Puedes creer eso? Amén. Hoy te pregunto, me dice el Señor, ¿en dónde está vuestra fe? No te escondas detrás de un material. Escóndete bajo mis alas. El Señor está aquí, hermano. Padre, ayúdanos a continuar. Dame sabiduría. Auméntame la fe, por favor. Dígale, hermano, ayúdame a creer. Ayúdame a vencer las pruebas. De las armas que tienes, me recuerda el Señor, hay un escudo. Úsalo. Es el escudo de la fe. Han venido enfermedades diciéndote, nadie te va a salvar. Jehová no te escucha tus ruegos. Y has creído. Hoy te recuerdo, existo. ¿Dónde está vuestra fe? Has visto a tu familia desmoronarse y a tus hijos irse al mundo. Y tú misma has dicho, para ellos ya no hay salvación. Esas no son palabras tuyas. Esas te las puso el enemigo. Mas yo te digo hoy nuevamente lo que habéis oído desde el principio. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa.
Castigaré la maldad de los padres sobre los hijos, está escrito, sobre los que me aborrecen. Pero tú me amas. Y hay una promesa, que haré misericordias hasta 1000 generaciones. Porque has dudado. Fortaleceos en fe. El Señor se está moviendo aquí en este lugar. Cierra tus ojos. No he venido a avergonzarte, te dice hoy el Señor. He venido a recordarte que yo estoy contigo. El libro de Mateo declara que estaré contigo hasta lo último de tus días, hasta el fin del mundo. No me he ido, no me iré. Herodes te anda buscando, me dijeron, para matarte. Ve y dile a esa zorra que yo hago milagros y sanaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. El tercer día se ha aproximado. Voy a terminar la obra y hay un galardón para ti. Y la incredulidad ha batallado en tu vida, en tu mente, en tu corazón, y le has dado cabida, te dice hoy el Señor. Pero hoy te ordeno, levántate y pelea la batalla. ¿Cómo la he de pelear? Con fe. ¿Vas a creer lo que el adversario dice? ¿O vas a creer en mí? El Señor no miente. El Señor no falla. Fortaleceos en fe. Fortaleceos en fe. Bendiquita la lavazo que y calabaza. Que sin ver creyó. Me preguntas a mí que si lo haré, y yo te digo, ¿crees que puedo? Guárdalo en tu corazón. Bendito tu nombre, Señor. El Señor ha preparado mesa para aquel que cree, para aquel que tiene fe. Padre, tomando autoridad en tu nombre, yo bendigo el pan y bendigo el vino. Transmuta el pan en tu carne y el vino en tu sangre. Que a través de esta administración haya sanidades, liberaciones,
fortalecimiento, milagros y prodigios. Aleluya. Amén. Padre, ahí en los hogares, aquellos que están participando a través de las redes, te pedimos, Señor, que transmutes el pan y el vino en tu carne y en tu sangre respectivamente. Que a través de esta administración, Señor, haya sanidades, milagros, prodigios, liberaciones en esas casas, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, pueden pasar a repartir. Señor, lo mismo que os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias, lo partió y dijo: este es mi cuerpo que es para vosotros. Haced esto en memoria de mí. Y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día final, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Si has pecado y eres de los que se han ensuciado sus vestiduras, tal vez a través del rencor, a través de la mentira, del chisme, de pensamientos equivocados, o tal vez a través de la incredulidad y de la duda, pidámosle perdón a Dios. Si hay alguien que has ofendido, pídele perdón también. Y si hay alguien que te haya ofendido, perdónale, para que el Señor también nos perdone. Padre, yo perdono a cualquiera que me haya ofendido. Los dejo libres. No tengo nada en contra de nadie. Si yo he ofendido a alguien, le ruego, le suplico, perdóneme. Padre, hoy yo te pido a ti, perdóname mis pecados, mi rebelión, mi desobediencia, mi apatía, mi omisión. Perdóname, Señor. Reconozco que tú eres el Dios Todopoderoso y que tú eres fiel y
nuestros pecados. Démosle a Él las gracias. Gracias, Padre, por mandar a tu Hijo. Gracias, Señor Jesucristo, por hacer lo que hiciste. Mi vida no alcanza a pagarte, Señor. Te amo. Gracias. Puede comer del pan, hermano. Esta copa simboliza un pacto, pero no solo es un pacto, es un nuevo pacto. Y no solo es un nuevo pacto, lo dice Hebreos 7 y 8, sino que es un nuevo y mejor pacto en su sangre. Esto simboliza que Él nunca va a fallarte. Y requiere un compromiso de vivir en fe, por fe y para Él. Si tú estás dispuesto a aceptar el pacto, puedes beber de la copa. Dios ha sido bueno. A darle las gracias a Dios. Como Él nos dijo, no ha venido a avergonzarnos, sino a fortalecernos. Y estas palabras que has oído son del Señor y no mías. Son palabras de fortaleza. Así que no esté triste tu corazón, sino fortaleceos en el Señor. Alguien está aquí y yo sé que es Cristo. Alguien está aquí y yo sé que es el Señor. ¡Aleluya! Me puede bautizar y yo sé que es Cristo. Me puede bautizar y yo sé que es el Señor. Lo siento en mi ser, al Señor. Lo siento en mi ser, al Espíritu Santo. Lo siento en mi ser, alguien desde el cielo. Están a mi lado y me ayudan a vencer. Alguien está aquí y yo sé que es Cristo. Alguien está aquí y yo sé que es el Señor. Me puede bautizar y yo sé que es Cristo. Me puede bautizar y yo sé que es el Señor. Lo siento en mi ser, aunque no me morí. Lo siento en mi ser, al Espíritu Santo. Lo siento en mi ser, que ángeles del cielo acampen a mi lado, me ayudan a vencer. Alguien está aquí y yo sé que es Cristo. Alguien está aquí y yo sé que es el Señor. Me puede bautizar y yo sé que es Cristo.
tú me hiciste libre, libre Señor. Rotas fueron las cadenas que estaban atando a mi corazón. Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre Señor. Rotas fueron las cadenas que estaban atando a mi corazón. Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre Señor. Rotas fueron las cadenas que estaban atando a mi corazón. Y libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre Señor. Rotas fueron las cadenas